En la introducción a la Sagrada Escritura es muy importante tratar sobre la inspiración, la existencia de la inspiración, la naturaleza de la inspiración, la extensión de la inspiración y las consecuencias de la inspiración. Este tema de la existencia de los libros inspirados. Realmente Dios, en su infinita bondad, ha querido comunicarse con nosotros de una manera que quede perenne, que quede clara, definitiva, explícita, y por eso Dios ha querido que su comunicación quede por escrito. Hay una palabra de Dios, un libro en donde está la revelación de Dios, la revelación escrita. Y este es el libro más importante, el más profundo de todos los libros, la Biblia. Como dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. En el original griego, pasa grafé teopneustos. Teopneustos significa inspirada por Dios, o sea que el Espíritu Santo está originado y está como contenido ahí, está presente, como una esponja que ha sido llenada de agua y que está destilando agua, y todo el que toca esa esponja queda mojado. Así pasa con la Sagrada Escritura, está llena del Espíritu Santo. Y los concilios, en particular el Concilio Vaticano I, en 1870, dice respecto a estos libros de la Biblia: la Iglesia los tiene por sagrados porque, habiendo sido escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido entregados a la misma Iglesia. Bueno, en la historia, ya en el Antiguo Testamento, Israel fue gradualmente tomando conciencia de la existencia de los libros inspirados. Israel se fue dando cuenta que tiene un tesoro que Dios ha querido escribir, primero sabiendo que todo es una historia de la salvación. Hay hechos y palabras en esa historia de la salvación, los hechos, los acontecimientos que son proclamados por las palabras y explicados por las palabras, y las palabras que son ratificadas, avaladas por los hechos. Entonces la historia de la salvación implica palabras, pero acompañadas de esos hechos. Y bueno, entre esos hechos está el hecho notable del Éxodo, que demuestra que Dios salva a Israel, que se preocupa por Israel, que lo ha elegido, que lo quiere y quiere hacer de Israel su pueblo. Y entonces, y después en el Sinaí ocurre la alianza. Dios se vincula como en un matrimonio, Dios se conecta, se vincula con su pueblo. Y entonces en la alianza está el don de la ley. Qué impresionante, la ley entregada por Dios, que es sabiduría de Dios, porque es comunicación de la sabiduría divina, como dice en Deuteronomio, en el capítulo 4, respecto a los mandamientos: guardarlos y practicarlos, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticia de todos estos preceptos dirán: cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Realmente recibir los preceptos divinos es sabiduría. Y Dios ha querido que estos preceptos queden escritos. Dios ha querido incluso a Moisés ahí en el monte entregarle las tablas de la ley, y como dice en Deuteronomio 9,10, Yahvé me dio las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Qué impresionante la expresión, escritas por el dedo de Dios. Deuteronomio 9. Y bueno, es la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Dios quiere que exista una escritura divina, una escritura revelación de Dios que comunique la sabiduría de Dios. Y Dios entonces se vale de personas, como se valió, por ejemplo, de Moisés, para escribir eso.
En Éxodo 17,14, el Señor dijo a Moisés, escribe esto en un libro para que les sirva de recuerdo. Entonces, Ketov, Sod, Sicarón, Basefer. Bueno, entonces, Ketov, el verbo katav, escribir. Dios da la orden de escribir, para que existan ketubim, que existan escritos. Escribe esto. Sicarón, Basefer, un sefer, un libro. Va a existir un libro maravilloso. Entre todos los libros que hay en el mundo, que los hay tantos y muchos de ellos muy luminosos, pero el libro por excelencia es el libro que contiene la revelación de Dios. Ahí está la sabiduría de Dios regalada. Entonces Israel tomó conciencia de que la Torá, de que la ley divina, Dios se la había comunicado por escrito. Entonces existe Sagrada Escritura. Bueno, también ayudó al pueblo la experiencia de los profetas, las personas que pudieron estar con un profeta, que pudieron escuchar a un profeta, la experiencia de poder escuchar a esos hombres y captar ahí que Dios habla a través de ellos, que eran hombres llenos del Espíritu, llenos de Ruach. Entonces, el profeta transmite una palabra que no es una reflexión humana, sino que es palabra divina. Entonces, la experiencia de la existencia de los profetas ayudó al pueblo de Dios a darse cuenta de que realmente existe revelación de Dios y que Dios ha querido que se ponga por escrito, como dice ahí en Jeremías 36,2, Dios le dice a Jeremías, tómate un rollo de escribir y escribe en él todas las palabras que te he hablado tocante a Israel, a Judá y a todas las naciones, desde la fecha en que te vengo hablando, desde los tiempos de Josías hasta hoy. Entonces ahí claramente en Jeremías 36 se nota que Dios da la orden a Jeremías de escribir. Habitualmente no era el propio profeta el que escribía, normalmente eran los discípulos o un secretario, como en el caso de Jeremías, que Baruch, que era como su secretario, pero está claramente y explícitamente este deseo, esta orden divina de escribir, y así se expresa ahí en Jeremías 36. Bueno, los profetas, hombres de Dios, que transmiten palabras de Dios y, bueno, hacen anuncios y los israelitas comprendieron y captaron que eran verdad, que se cumplían las palabras de los profetas. Entonces, el hecho por ejemplo, de estar en Babilonia, de partir al destierro y ahí captar que realmente cayó Jerusalén como los profetas habían advertido, y bueno, ese acontecimiento del año 587 de la caída de Jerusalén les hizo aún más crecer en la convicción, en la certeza de que realmente Dios había hablado a través de los profetas y que los oráculos que estaban ahí escritos en los rollos de los profetas son verdad, que eso es palabra de Dios. Y bueno, y el pueblo ahí en Babilonia se transforma en el pueblo del libro. Allá en el destierro, en el exilio, no tienen un templo porque, bueno, Jerusalén había sido destruida, ellos habían sido sacados de Jerusalén, el templo había sido incendiado, entonces ya estaban en Babilonia, en el destierro, ya no tenían un templo con un altar donde ofrecer sacrificios, holocaustos, y entonces el pueblo ya no vive en torno a sacrificios, pero hace reuniones, estas como reuniones sinagogales, ¿no es cierto? Va a empezar a surgir estos grupos pequeños, ¿no es cierto?, la sinagoga. Y bueno, ahí el centro, ¿no es cierto?, de esas reuniones de sinagoga es la Torá, la palabra de Dios, y existen escribas, empiezan a surgir estos soferim, un sofer, un escriba, un estudioso del texto sagrado que lo explica, lo enseña, lo proclama, y bueno, ellos van a ser de alguna manera el alma de la vida espiritual del pueblo en Babilonia. Entonces, el período del destierro en Babilonia, desde 587 a 538,
ayudó muchísimo a Israel a tomar conciencia de la existencia de libros inspirados y saber que esa palabra de Dios, esa palabra profética, no es solamente para el presente, o sea, hay que escribirla pensando también en el futuro. Entonces, es una palabra que debe quedar. Scripta manet, lo escrito permanece. Como dice ahí en Habacuc 2,2, Dios le dice al profeta Habacuc, escribe la visión, ponla clara en tablillas, que se pueda leer de corrido, porque esta visión tiene su fecha, aspira a ella al fin y no defrauda. Si se tarda, espérala, pues vendrá ciertamente sin retraso. Entonces ahí en Habacuc 2,2 se ve claro el deseo de Dios de que el profeta escriba, que escriba esos oráculos, esas palabras, esa visión que Dios le ha mostrado, porque ahí hay algo que tiene mucha importancia para el futuro. Entonces debe permanecer escrita. Y bueno, claro, las circunstancias podrán cambiar, pero ese texto es perenne. Ahí tiene distintas profundidades que se van a ir descubriendo cada vez más. Entonces, Habacuc ahí escribe, por orden de Dios, estos oráculos. Entonces, el pueblo de Dios, después cuando vuelve de Babilonia, en el posexilio, después del edicto de Ciro, 538, y viene todo este periodo de restauración, el pueblo de Dios se empieza, restaura por supuesto el templo, se reconstruye el templo de Jerusalén gracias al impulso de Ageo y Zacarías, que estos profetas que animan al gobernador Zorobabel, pero al mismo tiempo el pueblo de Dios centrado en la Sagrada Escritura, en la Torá, gracias a la labor de los escribas, y este pueblo de Dios se va a ir llenando de sabiduría, y le ayudó también a tomar conciencia de que la sabiduría de Dios se estaba comunicando al surgimiento de los libros sapienciales, que surgieron en este periodo, en el periodo persa, ¿no es cierto?, entre 538 y 333, todo ese periodo persa, esos 200 años fueron muy fecundos en la reflexión sapiencial, en los proverbios, en el libro de Job, en Coelet, y bueno, esa sabiduría, esa sensatez, esa prudencia que ayuda a vivir, a ordenar la vida, ahí los israelitas descubren que hay un toque divino, que los libros sapienciales comunican sabiduría de Dios y que la sabiduría, la Jokmah, es un regalo de Dios. Entonces, ese periodo también, esa restauración persa, ayudó a tomar conciencia de la existencia de los libros inspirados. Después, cuando viene la época griega, a partir de 333, por supuesto que la presión helenizante es fuerte, sobre todo con los Seleucidas, ¿no es cierto?, con Antíoco Epífanes, 167 en adelante, y va a haber una presión, y claro, lo griego tiene también riqueza, la filosofía griega, la literatura griega, pero los judíos saben que ellos tienen un tesoro mayor, porque no es sabiduría humana, es sabiduría divina. Entonces va a existir esa conciencia de que se trata de libros sagrados, de libros santos. Como dice ahí en 1 Macabeos 12,9, dice, nosotros no tenemos necesidad de esto, porque tenemos como consuelo los libros santos que están en nuestras manos. Qué expresión tan profunda, los libros santos. Ta Biblia Tajaya, estos libros santos, libros llenos de santidad, porque tienen el Espíritu Santo. Libros santos, ta Biblia en plural, porque Biblion es en singular, o Biblia es un plural, los libros, son los libros santos, primera Macabeo 12,9. Y también en el segundo libro de los Macabeos, en segunda Macabeos 8,23, dice, además mandó a Esdrías que leyera el libro sagrado. Entonces hablar de la Sagrada Escritura, el libro sagrado, tenjeran biblon. Entonces, hieros, ¿no es cierto?, sagrado, entonces en este caso femenino, entonces libros sagrados, libros santos, libros sagrados, son libros inspirados.
la existencia de libros inspirados. Y por eso mismo es que van a preocuparse de traducirlo, de que exista los 70, la traducción a griego, ¿no es cierto? Y después van a surgir a otros idiomas, porque esta sabiduría es para todos, es sabiduría universal, perenne, que hay que traducir, hay que hacer llegar a todos. Bueno, entonces es una certeza evidente en Israel, la certeza de que existen libros inspirados. Y bueno, Jesús, que nació judío en Israel, comparte esa misma convicción, esa misma certeza de la existencia de los libros inspirados, ¿no es cierto?, de la autoridad de la Sagrada Escritura, y Jesús está permanentemente usando la Sagrada Escritura, también, por ejemplo, en Lucas 4, cuando está en la sinagoga de Nazaret, hace la lectura pública de un texto de Isaías 61, y al final dice, esto que acabáis de oír se ha cumplido hoy. ¿Ah? Entonces, esta escritura, ¿ah? Grafé, la escritura, ¿ah? Peplerotai, se ha cumplido. ¿Ah? Entonces, el verbo pleró, cumplirse, se va a usar mucho en el Nuevo Testamento, especialmente en San Mateo, para mostrar que todo lo que hay en el Antiguo Testamento va a tener su cumplimiento, su plenitud en Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Cuando nuestro Señor ya resucitado se aparece a los discípulos de Maús, tal como narra Lucas 24, ahí después de escucharlo sobre todo lo que ellos están sintiendo en esos días tristes, dolorosos de la Semana Santa, y después les va recordando los textos de la Escritura, y dice, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. ¿No? O sea, las Escrituras son algo que no hay que dejar en el olvido, sino que hay que seguir recordándolas, seguir proclamándolas y mostrar que todo el Antiguo Testamento también tiene un sentido cristiano. Entonces, lo que había respecto a él en todas las Escrituras, ¿no es cierto? En el Pentateuco, en los profetas, en los sapienciales, ¿no es cierto? Comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras, dice Lucas 24, 27. Bueno, San Mateo insiste mucho en esto del cumplimiento, ¿no? Que los escritos del Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo, ¿no? Y entonces el verbo pleró, cumplirse, o cuando se dice yegraptai, está escrito, es una frase así contundente, ya no se puede discutir, eso está escrito, yegraptai. Entonces está la escritura, está la grafé, ¿no? Y por ejemplo, cuando cita Jesús el Salmo 110, ahí se ve en Marcos 12,11, hablando sobre el misterio del Mesías, dice, David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo. Entonces, interesante que ese Salmo 110, atribuido a David, claro, David dijo, pero lo dijo movido por el Espíritu Santo. O sea, no es solamente algo de impulso humano, que David hable solo por sí solo, sino que él está inspirado, es el Espíritu Santo el que está detrás o por encima de David, inspirándolo para que diga eso. Entonces ese salmo y todos los salmos y toda la Sagrada Escritura tienen un autor humano, pero tienen también el autor divino, la autoría del Espíritu Santo. Y bueno, por eso tenemos que estudiar la Sagrada Escritura. El mismo Jesús dice ahí en Juan 5:39, ¿no es cierto? Investigad las Escrituras, ya que creéis encontrar en ellas vida eterna. ¿Eh? Ese investigad, bueno, se puede, el verbo eraunate, traducir en imperativo, investigad, o se puede traducir en presente. Vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis encontrar en ellas vida eterna. Efectivamente, ¿no es cierto? Son escrituras sagradas, dan vida eterna, y bueno, toda la escritura es inspirada por Dios, como decía ahí la carta a Timoteo. Entonces es muy importante esa convicción de la existencia de los libros inspirados. Interesante que, por ejemplo, en la discusión sobre el matrimonio, cuando Jesús defiende la santidad, la indisolubilidad del matrimonio, y cita lo que ocurre en Génesis, por eso el hombre
deja a su padre, a su madre, se une a su mujer y son los dos una sola carne. Y entonces dice, no, que no separe el hombre lo que Dios ha unido. Entonces, y cita, Dios dijo eso, que el hombre deja a su padre, a su madre, se une a su mujer. Y resulta que en el Génesis, eso era la frase que decía el redactor. Entonces, bonito, porque Jesús está diciendo que toda la redacción, todo el texto, en definitiva, es inspirado por Dios. Entonces, hay que leer la Escritura se cumple, la Escritura es perenne, y todo avala entonces la existencia de libros inspirados. Bueno, también ahora, después de ver la existencia del libro de la inspiración, nos toca ver la naturaleza de la inspiración. No basta saber que existe la inspiración, para que sabe, bueno, pero ¿en qué consiste la inspiración? ¿Cómo es esa acción, esa intervención del Espíritu Santo en ese hombre que va a escribir, que llamamos agiógrafo? Agiógrafo es el autor humano, el autor inspirado, que está afectado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es esa acción del Espíritu Santo en el autor humano, en el agiógrafo? Bueno, primero ahí respecto a eso, bueno, esto está muy estudiado, afirmado en toda la historia de la teología, desde los padres de la Iglesia, los grandes teólogos escolásticos. Uno ve, por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino, el Tratado de la Profecía, justamente para poder investigar racionalmente incluso cómo es esta realidad portentosa, prodigiosa de la acción del Espíritu Santo en un profeta o en un agiógrafo. Bueno, entonces es un tema teológico que hay que ver cómo es la inspiración, no solamente que existe, sino cómo es. Y bueno, también el magisterio de la Iglesia, sobre todo a partir del Papa León XIII, la Providentísimos Deus, a finales del siglo XIX, después, ¿no es cierto?, el Papa Benedicto XV, en la Spiritus Paráclitos, o el Papa Pío XII, Divino Flante Spiritu, y el Concilio Vaticano II, van a explorar, o sea, el magisterio de la Iglesia tiene mucha afirmación, mucha investigación, mucha profundización del misterio de la inspiración divina. Y bueno, primero lo que queda claro es cuáles son los errores que ha habido en materia de inspiración, o sea, malas comprensiones, distorsiones a esta realidad, a este misterio, a este dogma maravilloso de la inspiración de la Sagrada Escritura. Entonces, muy importante, primero considerar los errores, las herejías, en fin, errores que hay sobre este tema. Y bueno, sobre estos errores en materia de la inspiración, hay errores por defecto y hay errores por exceso. Errores por defecto llamamos a concepciones que se quedan muy cortas, que es muy poco decir lo que dicen ellos, o sea, es un defecto, o sea, una falta. En la historia del cristianismo hay algunos que han entendido este hecho portentoso, milagroso, de la inspiración, de la acción del Espíritu Santo en un agiógrafo, lo han entendido de una manera que se han quedado muy cortos, está muy pequeño, es un reduccionismo de la inspiración. Errores, entonces, por defecto. Bueno, un primer error por defecto es el error de la aprobación subsiguiente. Por ejemplo, Lessio en el siglo XVI creía que estos libros eran sagrados, eran canónicos, eran inspirados, porque la Iglesia los había incorporado en el canon. Entonces esa aprobación posterior, esa aprobación eclesial, es lo que los hacía inspirados. Eso evidentemente es un error, porque por supuesto que la Iglesia reconoce el hecho, la Iglesia se ha pronunciado, no podía dejar de hacerlo, y ha hecho una proclamación del canon de manera magisterial, y entonces ese pronunciamiento del magisterio es muy importante, más aún es un pronunciamiento hecho ex cátedra, y es un dogma, y que obliga, es un acto trascendental, ese acontecimiento en que la autoridad máxima de la Iglesia ha afirmado cuáles son los libros inspirados. Bueno, eso es un hecho muy valioso.
Pero esa aprobación posterior no es lo que hace a esos libros inspirados. Ese es un mero reconocimiento posterior, pero es algo que remite a un milagro mucho anterior que se da al momento mismo de que se elaboraron esos libros. O sea, en el momento en el cual esos libros fueron escritos, ¿ah? En el momento en el cual vivió un Isaías o un Mateo, en fin, y el Espíritu Santo tocó al geógrafo para que escribiera, es ahí donde ocurre la inspiración. Entonces la inspiración no es la aprobación posterior, ¿no? La aprobación posterior es el reconocimiento del hecho, pero lo importante es el hecho anterior, que es el hecho divino de la acción del Espíritu. Tampoco puede considerarse como naturaleza de la inspiración lo que se llama la sociología de la inspiración. Evidentemente que todos sabemos que el Espíritu se derrama abundantemente, y como prometía el profeta Joel en el capítulo 3, ¿no es cierto? Bueno, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Entonces va a ser una efusión sobreabundante el Espíritu, como efectivamente se ha dado en el Nuevo Testamento, en Pentecostés, en fin, y el Espíritu Santo viene a todo bautizado, entonces todo el pueblo de Dios está lleno del Espíritu, por supuesto. Pero no basta ese hecho colectivo, ese hecho social, para que ese escrito de Mateo sea palabra de Dios. O sea, por supuesto, todos los bautizados están llenos del Espíritu, pero no todos los textos que escriben todos los bautizados son inspirados. O sea, hay algunos textos, unos pocos, que son propiamente inspirados porque hay un carisma, una gracia particular que es especial, que es singular, que no se da a todos, y entonces, aun cuando todos los bautizados tengamos el Espíritu Santo, no todos los bautizados somos agiógrafos. Entonces, la naturaleza de la inspiración es algo más puntual, más específico, más individual, y no es solamente el fenómeno colectivo, social, general, y por lo tanto la reflexión sobre la sociología de la inspiración dice verdad, pero una verdad insuficiente, o sea, no basta, es un error por defecto. Bueno, tampoco sirve como, tampoco da en el clavo la teoría de la inspiración poética. Es verdad que un poeta tiene cierta inspiración, hay una penetración de la verdad, de la realidad, en todos los poetas, ¿no es cierto? Hay una cierta iluminación y un sentimiento y una conmoción poética muy sublime incluso en muchos poetas, y es algo muy noble, y la poesía es muy bella y llega al corazón por eso, pero no hay que confundir la inspiración poética con la inspiración escrituraria. La inspiración que tienen los poetas, todos los poetas, es muy noble, pero eso no garantiza que lo escrito por el poeta sea palabra de Dios. No, palabra de Dios, aun cuando no tuviese incluso ninguna ritmo, ni rima, ni expresión muy poética, muy hermosa desde el punto de vista sensible de la poesía, pero si es inspirado por el Espíritu Santo, si actúa el Espíritu Santo sobre la geografía, ahí sí ocurre el tema de la inspiración. Entonces no hay que confundir la inspiración poética con la inspiración escrituraria. Tampoco da en el ancho, como se dice en el misterio de la inspiración, decir que es porque son verdaderos. O sea, la verdad es muy importante, y la verdad es una consecuencia de la inspiración. O sea, la inspiración de la Sagrada Escritura hace que, como extensión, como efecto, todo lo que hay en la Sagrada Escritura es verdad. Pero no es la verdad lo que hace que un libro sea inspirado, que un libro sea palabra de Dios. Hay muchos libros que contienen verdad, y mucha verdad, y muy profunda. Hay libros de física, libros de matemáticas, en fin, que dicen verdades, y algunos no tienen ningún error. Y hay libros que son pura verdad, pero no por el hecho de carecer de error y de ser pura verdad,
y verdad maravillosa, no por eso son palabra de Dios. O sea, ese libro sobre logaritmo o cálculo diferencial o lo que sea, no necesariamente es palabra de Dios, no. Entonces, la palabra, la inspiración, no se identifica con la veracidad. ¿Ah? Un texto puede tener mucha verdad, mucha veracidad, pero no es eso lo que lo hace palabra de Dios. Entonces, ahí también estaríamos tocando un efecto, pero no la causa del texto inspirado. Tampoco basta para que un texto sea inspirado el impulso inicial, que Dios dé una orden, que le diga, mira, escríbele, qué sé yo, a los de Colosa, dale unas pistas, más o menos sobre este tema, hacer una determinación general del tema. No, eso no, ese impulso, esa orden, o incluso esa indicación general del tema no basta. Puede existir, pero no es eso lo que asegura que todo lo que está escrito en la carta a los Colosenses es palabra de Dios. O sea, para que algo sea palabra de Dios, es necesario no solamente que el tema sea establecido por Dios, sino que todas las ideas y todas las palabras con las cuales se escriben esas ideas tienen que haber sido determinadas por Dios. Entonces, la inspiración va más allá del tema, va más allá de las ideas, va más allá del impulso inicial. Bueno, hay errores entonces por defecto, que se quedan muy cortos, y luego hay otros errores por exceso, errores que exageran indebidamente hasta distorsionar el hecho, la verdad de la inspiración. Entonces, ¿cuáles son esos errores en el tema de la inspiración? Errores que distorsionan por exceso. Bueno, el primero es lo que se llama la teoría del éxtasis, ¿no? Una teoría que viene ya de Filón, en fin, hay muchos autores que tenían en la antigüedad y después, esto de que ellos pensaban que la inspiración consistía en que ese autor, Mateo, Isaías o el que fuera, había sido tomado como en un rapto, como en un éxtasis, y en ese éxtasis, en ese arrebato místico, había quedado anulado sus facultades naturales, sus facultades humanas, a su inteligencia, quedó totalmente eclipsada, su voluntad quedó totalmente pasada a llevar, y que era Dios el que había tomado, ¿no es cierto?, como una especie de posesión, así como en el caso negativo existe la posesión diabólica, existiría como ese hombre estaría poseído por el espíritu. Entonces, y en ese éxtasis, en ese rapto, Dios habría comunicado la Sagrada Escritura. Bueno, eso es un error, porque aunque hay éxtasis verdaderos, auténticos, y es un fenómeno místico muy interesante estudiar, que en los santos se ve con mucha hondura, en San Juan de la Cruz, en Santa Teresa de Ávila, en fin, en los místicos, pero no es necesario que haya habido ese rapto, ese éxtasis, ni tampoco hay en el hagiógrafo una suspensión del uso normal de sus facultades. La inteligencia sigue funcionando, la voluntad sigue funcionando, entonces no es atropellada la inteligencia, el entendimiento, ni tampoco la voluntad. Entonces no hay que pensar, sería una exageración, ¿no es cierto?, pensar que la inspiración es una suspensión del uso de las facultades normales, del entendimiento, de la voluntad. Aquí a veces había un concepto que ha inducido, ha sido mal interpretado, ¿no? Es la palabra instrumento, ¿no? La palabra instrumento es una palabra muy noble, ¿no? En griego la palabra es órganon, ¿no? Órgano, que es un concepto que han usado los padres de la iglesia, que incluso está en la Sagrada Escritura. Bueno, pero el concepto de un instrumento y la metáfora de los instrumentos musicales es muy interesante, cuando, por ejemplo, un músico toca una cítara, los padres de la iglesia han usado mucho esta comparación. Entonces el sonido de la cítara
está determinado por el músico que la hizo sonar, el músico que la tocó. Entonces, el instrumento no toca por sí solo, no se mueve solo, ¿ah? Las cuerdas no vibran solas, sino que son movidas por el músico que las mueve, que las toca, que hace sonar. Bueno, entonces, esa comparación da mucha luz, pero también tiene sus inconvenientes, y por eso tiene algo de verdad y algo de error. Es un concepto válido, instrumento, siempre que uno explique que estamos hablando, en el caso del agiógrafo, de un instrumento vivo dotado de razón. Primero, un instrumento vivo, no es una mera cítara, que es una realidad material, inerte, sino que estamos hablando de un ser vivo. El agiógrafo es un ser vivo, no es una máquina, no es una máquina de escribir, no, es un ser vivo y dotado de razón. Más aún, es una persona y como persona tiene su entendimiento, su voluntad, sus sentimientos, en fin. Entonces, ahora, es verdad que el agiógrafo, cuando está bajo la acción del Espíritu Santo escribiendo un texto sagrado, todo lo que está escribiendo está siendo determinado por el Espíritu Santo. Entonces, es verdad que en ese momento está actuando como un instrumento absolutamente dócil y escribe todo y solo lo que Dios quiere que escriba. Pero siempre hay que hacer la precisión si es que se quiere usar la metáfora del instrumento. Entonces, sería un error por exceso presentar al agiógrafo como una especie de máquina, como una especie de instrumento que es totalmente movido por otro, pero que él mismo no aporta nada. No, él mismo tiene su entendimiento, su voluntad, pero efectivamente no va a hacer, no a escribir nada que no sea realmente determinado por Dios, que sea inspirado. Bueno, entonces aquí, después de haber visto lo que no es la inspiración, porque estamos hablando de la naturaleza de la inspiración, entonces, ¿cuáles son los errores? Primero, lo que no es, hay errores por defecto, hay errores por exceso. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que sí es? Y aquí hay dos aspectos que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, el tema del lumen. La inspiración es una luz sobrenatural en el alma. Entonces, el agiógrafo recibe ese lumen, esa luz especial. Hay diversos tipos de luz, de lumen sobrenatural. Uno es el lumen beatificum, que todos los bienaventurados del cielo están viendo a Dios cara a cara, y entonces ahí esa visión intuitiva de Dios cara a cara es una irradiación de la luz divina en el alma extraordinaria, una experiencia que glorifica y que hace feliz. Es realmente una visión beatífica, es un lumen beatífico. Bueno, eso es un tipo de lumen. Después aquí en la tierra existe el lumen fidei, la luz de la fe. O sea, todo cristiano que ha recibido el don de la fe, y la fe dada por Dios a su alma comporta una cierta luz. Entonces, la persona recibe la sabiduría divina en la revelación, la acoge, acepta la sabiduría de Dios. Entonces, la fe, aunque no es pura verdad, aunque no es pura intelectualidad, pero implica lo intelectual. Entonces, la fe implica la luz, recibir sabiduría, recibir revelación. Es acoger lo que Dios nos enseña, acoger la palabra de Dios, acoger las palabras de Dios. Bueno, entonces ese es el lumen fidei. Entonces hay varios tipos de lumen. Está el lumen beatificum en el cielo, está el lumen fidei, está el lumen mysticum. A los místicos, por ejemplo, San Juan de la Cruz, bueno, recibía esa notable luz que a los místicos les hace tener una percepción, como asomarse al cielo y como poder ver lo que algún día todos
por la gracia de Dios vamos a ver, pero ellos tienen un disfrute anticipado, los místicos, entonces hay un lumen mysticum que tienen los místicos que es notable y que es un tipo distinto de lumen. Entonces hemos mencionado el lumen beatificum, el lumen fidei, el lumen mysticum, y existe también el lumen propheticum, que es la iluminación que recibe un profeta, todo profeta para poder comunicar la verdad, el mensaje, la palabra que Dios le encarga, Dios lo ilumina, le da a conocer. Entonces el profeta recibe una luz especial, que a lo mejor él no es un místico, pero Dios le dio ese don, ese lumen profético, para poder transmitir un mensaje que le haga bien a todo el pueblo. Bueno, algo parecido, pero distinto, es el lumen inspirationis, la luz de la inspiración. Cuando un hombre va a escribir algo que es texto divino, que es palabra de Dios, porque Dios decide valerse de él, Dios decide valerse de Pablo, de Mateo, de Isaías, o de que sea. Entonces Dios le da una luz especial al agiógrafo, un conocimiento, le da una verdad y le da también la expresión de la verdad, las palabras con las cuales hacer entendible y conocible esa verdad. Entonces, la inspiración tiene ese componente de luz, y hablamos de el lumen. Este es un primer aspecto que tiene. Y un segundo aspecto es el motus, el movimiento, el motus, el impulso, la moción. Hay distintas mociones divinas, Dios mueve las criaturas, Dios mueve distintas realidades, y hay movimientos también sobrenaturales que Dios hace sobre las personas, sobre todo bautizados también, sobre todo profetas. Bueno, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, Dios es el que realiza en nosotros el querer y el obrar. Entonces hay una moción divina, Dios nos mueve para poder obrar, para poder hacer su voluntad, nos ayuda a conocer la voluntad y nos acompaña, pero acá estamos hablando en un motus distinto, el motus inspirationis, el movimiento de la inspiración, es un impulso y una moción y una asistencia continua para que todo el ser del agiógrafo, y en particular su entendimiento, su voluntad y sus cuerpo, pueda expresar, que las manos puedan escribir palabras de Dios. Entonces esa moción afecta a su alma y a su cuerpo, hasta la ejecución misma de la escritura, del texto sagrado. Y al final, bueno, se va a poder decir, esta es sagrada escritura, ha sido escrita por Dios. Entonces eso es lo que se refiere a la naturaleza de la inspiración. Hemos visto entonces la existencia de la inspiración. Hemos visto también la naturaleza de la inspiración. Y ahora hay que decir una palabra sobre la extensión de la inspiración. ¿A qué se extiende? ¿Qué abarca? ¿Qué cubre la inspiración del texto? Bueno, ha habido algunas veces una tentación en la historia de reducir el alcance, la extensión de la inspiración y hacer distinciones, decir, bueno, esto es lo que auténtico, lo que realmente dijo, qué sé yo, Isaías, eso fue lo que él dijo, lo que dijo el Isaías histórico, y esto otro, no, eso es una adición posterior, una glosa, o un añadido, o un complemento, un apéndice que otro después le agregó, y entonces eso no es lo auténtico. Bueno, es verdad que se pueden hacer esas distinciones entre lo que es auténtico y lo que no es, pero siempre que reconozcamos, en primer lugar, que son hipótesis, porque nadie puede tener la certeza
que esto, con toda seguridad, es lo único que viene del Isaías histórico, y que todo lo demás es añadido posterior, son glosas, comentarios, apéndices posteriores. Uno lo que puede hacer es una hipótesis, ¿eh? Que posiblemente haya esa distinción, y que posiblemente sea de la manera en que uno la está expresando. Entonces, es una hipótesis legítima, pero nadie puede pretender con eso estar afirmando que eso necesariamente sea así, con toda seguridad, como una especie de dogma de fe. No, es una posibilidad que puede ser más o menos probable, pero lo posible y lo probable no constituyen de suyo certeza. Bueno, y el otro punto que hay que decir, que aun cuando en algún texto haya niveles entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo originario, lo auténtico del profeta, ¿no es cierto?, que vivió en tal época, y lo que después se añadió, sin embargo, todo el libro completo, con todas sus frases, con todas sus palabras, o sea, el libro, todos los libros de la Biblia íntegros, con todas sus partes, son palabra de Dios. Es muy importante, entonces, no recortar el alcance, la extensión de la inspiración, ¿no? No podemos, por distintos motivos, por una cierta predilección teológica, porque me interesa enfatizar la centralidad de tal o cual aspecto, decir que, bueno, este tiene la inspiración de verdad, lo otro es de segundo orden, o decir, qué sé yo, como alguno decía, que dentro de las cartas de San Pablo, bueno, esta sí, porque esto enseña la justificación por la fe, pero la carta de Santiago, que dice que la fe sin obra es fe muerta, no, esto es una epístola de paja. O sea, todas las cartas, las de San Pablo y las no de San Pablo, todo lo que está en la Sagrada Escritura es verdadero, es inspirado, es canónico, es divino, es de origen divino, y entonces no hay nada ahí que sea de paja, todo tiene verdadero origen divino y es palabra de Dios. Todos los libros íntegros y con todas sus partes. Bueno, después de haber visto la existencia de la inspiración, después de haber visto la naturaleza de la inspiración, después de haber visto la extensión de la inspiración, ahora nos toca ver las consecuencias de la inspiración, que son fundamentalmente dos consecuencias, ¿eh? Una en el orden intelectual de la verdad y el otro en el orden de la santidad. Primero hay que decir que la Sagrada Escritura contiene la verdad, ¿eh? La Sagrada Escritura es verdadera, ¿eh? Entonces, esta es una consecuencia muy importante, ¿eh? La Sagrada Escritura, toda ella es palabra de Dios. O sea, lo que hay en cada frase de la Biblia ha sido dicho por Dios, está dicho por Dios. Y Dios ni se engaña, ni nos engaña. Él es la verdad y siempre dice la verdad. Es suma verdad y no hay en él error ni mentira. Entonces, todo lo que Dios dice es verdad. Esa verdad que Dios nos entrega en la Sagrada Escritura es para nuestro bien, ¿ah? Es una verdad salvífica. Entonces, Dios no nos está dando en la Sagrada Escritura una enseñanza sobre cosas meramente humanas, ¿no es cierto? No es la Biblia un libro de ciencias naturales, un libro de química, ni de física cuántica, ni de astronomía. Entonces, uno de repente puede pensar que ciertas frases en tal época se podían sostener, pero que hoy en día la astronomía ya piensa algo distinto, y entonces a veces ha habido tensiones, incluso muy graves, entre fe y razón, entre lo que dice la ciencia y lo que dice la Biblia. Entonces es muy importante sobre esto, en primer lugar,
tener una gran prudencia y una gran precisión en lo que decimos. Primero hay que decir que no todo lo que dicen todos los científicos es todo ello definitivo, ¿no? No todo lo que dicen todos los científicos es definitivo, no. La ciencia, como todo quehacer humano, tiene maravillas, tiene mucha verdad, pero la ciencia también es algo que está en progresivo desarrollo, y la historia de la ciencia contiene muchas afirmaciones que en su momento los que las escucharon pensaron que eran definitivas, que eran científicas, que era algo incuestionable, y sin embargo después la ciencia siguió avanzando y después se dijo algo totalmente distinto que refutó lo que otro, que era también muy científico, lo había hecho y había dicho. Entonces, la ciencia no es una historia de dogmas, sino que la ciencia es una historia de reflexiones humanas que tienen mucha importancia, pero que están siempre, ¿no es cierto?, son siempre perfeccionables, ¿eh? Y tiene de alguna manera, en su proceso de gestación, requiere en todos nosotros la comprensión, reconocer el esfuerzo que hacen los científicos, pero tampoco caer en el otro extremo de dogmatizar y presentar, no, es que esto ya es una verdad científica. Bueno, entonces a veces ha habido el error de presentar ciertas afirmaciones científicas como dogmas incuestionables. Y por otro lado, por la otra parte, a veces ha existido en ciertos teólogos también la idea de dogmatizar ciertas interpretaciones que han hecho algunos de la revelación. La revelación contiene la verdad, pero no toda interpretación tiene carácter inspirado. Entonces, la interpretación es muy importante. Hoy en día, por ejemplo, ha sido muy importante en exégesis, hace años ya, el descubrimiento de este tema de los géneros literarios, ¿no? Géneros literarios, o sea, modos de expresión. Y no se puede considerar o interpretar toda frase bíblica de una manera puramente literalista, como si no existiera una manera de decir, un modo de expresión, un género literario. Entonces hay distintos géneros literarios. Una cosa es el género, qué sé yo, legislativo, otro es el género hímnico o sálmico, o sea, de la poesía, otro es el género histórico de un cronista, otros son género sapiencial, otros son género apocalíptico, otros son género profético. Entonces hay muchos géneros literarios y cada género es una manera de expresar. Un género literario es como un idioma, como un lenguaje. Entonces, no podemos con el mismo diccionario traducir todos los idiomas, no. Cada idioma requiere su propio diccionario. Así también cada género literario requiere su propia interpretación, sus propios códigos de interpretación. Entonces, por eso es muy importante saber ser cautos a la hora de interpretar la Sagrada Escritura para no presentar un conflicto donde en realidad no lo hay, porque la Sagrada Escritura en muchas oportunidades no está pretendiendo afirmar, hacer pronunciamientos de astronomía o de otros temas, o de química o de ciencia física, sino que lo que nos quiere entregar es la verdad salvífica, la verdad que lleva a la salvación, la verdad que ayuda a ordenar la vida. Y por lo tanto, lo demás es solamente una afirmación de medio, de contexto, en la cual los autores humanos se valieron de la manera de decir de la época, como se valían también de la manera de hablar de la época. En esa época se hablaba así y así, así hablaron, porque esa era la manera de hablar, y Dios quiso valerse de esa manera de hablar, pero naturalmente que uno tiene que saber distinguir lo que es realmente lo que se está diciendo,
y que es una verdad salvífica. Bueno, por otra parte, finalmente, dentro de los efectos de la inspiración, dentro de las consecuencias, está el tema de la santidad. Son libros santos, porque es la Sagrada Escritura, algo sagrado, algo santo, algo que viene de Dios, que es santísimo, que en Dios no hay ningún defecto, no hay ningún pecado, y todo lo que Dios hace es santo. Entonces lo que Dios dice es santo. Ahora, siempre se ha manifestado la crítica de que en la Biblia hay escenas que no parecen muy santas. Hay escenas de crueldad, de violencia extrema, y qué sé yo, cómo actuaron ahí, que decapitaron a todos los profetas de Baal, los degollaron en el torrente Quizón, qué sé yo. Entonces, claro, esas escenas de violencia nos resultan muy chocantes. Hubo otras escenas que tienen otras cosas que también nos producen repugnancia, en fin, o hay escenas, por ejemplo, bastante eróticas, entonces son bastante chocantes, y uno dice, bueno, pero ¿cómo? ¿En qué quedamos? No decíamos que la Biblia es un libro santo, entonces, ¿cómo si es tan santo contiene estas escenas tan impúdicas? Bueno, lo que hay que decir es que la Sagrada Escritura es santa, son libros santos, y ahora, no quiere decir que todos los personajes que ahí aparecen descritos en todas sus acciones sean santos. No, ciertamente que no. Hay personajes violentos, hay personajes que no lo son, en fin, en todos los temas. Entonces, pero esas como sombra, esos como trasfondo que hay en la Sagrada Escritura, ayudan a hacer resplandecer la santidad, ayudan a hacer resplandecer la verdad. Así como en las pinturas, muy bonito en ciertas corrientes de la historia de la pintura, donde hay un juego muy fuerte entre luz y oscuridad, y bueno, ese claroscuro permite ayudar a fijar los ojos sobre lo que es lo más luminoso. Entonces las conductas que de repente nos pueden resultar inaceptables o chocantes o poco santas, igualmente, aunque sean en sí mismas, son conductas reprobables, pero hay que decir que forman parte de una pedagogía de santidad, que es una santa pedagogía de santidad. Bueno, con eso terminamos toda esta parte de inspiración, habiendo tratado la existencia, la naturaleza, la extensión y las consecuencias de la inspiración bíblica. Muchas gracias.